Todavía no se habían movido las manillas del reloj y ya se escuchaba. Todavía no existía la noche, ni el frío ni el calor, y ya se escuchaba su voz. No hay manantiales con tanta pureza, ni en mil panales cabe tanta dulzura, ni la sonrisa de un niño es comparable y a su ternura. Pero es también martillo que quebranta la piedra, es también y espada que atraviesa el alma y te descubre las intenciones. Decía que esta carta de Filemón es para titularla como una carta de reconciliación, porque el apostolado de la circuncisión y el de la incircuncisión, Pedro y Pablo, de ahí saldría lo que es conocido como el ministerio de la reconciliación dado a la Iglesia, porque la Iglesia tiene un ministerio global para todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos estamos llamados a reconciliar a las personas con Dios. Dios dio el primer paso. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ahora la Iglesia tiene el ministerio de reconciliar. Dice, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos que os reconciliéis con Dios. Bueno, pues todos los que estáis escuchando, cada uno en su casa, seguro que pues cada uno de nosotros tiene su problema, su dificultad, sus luchas, las cosas que sabe que tiene que ir mejorando delante del Señor. Y toda esa serie de cosas las intentamos traer delante de Dios para encontrar ayuda. Y cuando empezamos a leer la carta de Filemón, yo estaba leyéndola esta tarde, cuando abría la Biblia en el ordenador que tengo delante de mí, una pantalla grandona de una televisión que me ha regalado uno de los jovencitos, de los niños de la escuela dominical. Cuando abrimos la escuela dominical, en esta última etapa en Torrente, estaba hablando con su padre diciéndole que necesitaba una televisión y él le dijo a su padre que él tenía dos y que una era para el tío Juan. Ese joven, un niño con apenas 11 o 12 años. Seguro que Dios está pensando en él, porque si ya desde pequeño se tiene una inclinación a compartir, si no hay ningún cambio, y espero que no, dice que cuando el árbol de pequeño está bien encauzado, seguro que crecerá recto como se espera de un árbol bien plantado. Pues estaba leyendo, y estoy leyendo, tengo enfrente de mí la carta de Pablo a Filemón, un creyente, y en la salutación empieza saludándolo diciendo quién soy Pablo. Y le dice en qué condición se encuentra. Estoy prisionero de Jesucristo. Pareciera como que quiere que Filemón recuerde cuando el Señor se le ha aparecido en el camino de Damasco, cuando era libre del Señor y era esclavo del odio. Y que el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y a partir de ese momento parece que aquí quiere decirle a Filemón que empezó una especie de caminata que se mostraba como prisionero de Jesucristo. Soy Pablo, Filemón. Soy Pablo, amigo Filemón, que soy prisionero, pero no soy prisionero ya de mi odio. Ya no soy prisionero de la mentira que no tenía muy bien interpretada. Ahora soy prisionero de Jesucristo. Y por lo tanto parece ser como que desde esa actitud, de esa plataforma en la que Pablo se está presentando delante de Filemón, va a ir descubriendo los sentimientos y las emociones que están escondidas en Filemón. Pero no se presenta solo, porque la carta era una carta para reconciliar. Y por lo tanto, cuando alguien tiene que optar por ir a reconciliar, es una labor tan importante que no puede nunca ir solo. Siempre tiene que ir muy bien acompañado. Fue con Timoteo, que fue un gran compañero de Pablo. Timoteo fue quien recibiría más tarde la continuidad del apostolado a la iglesia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también capaces de enseñar a otros. Pablo sabía elegir a sus compañeros en el camino, porque un buen compañero en el camino, seguro que en los momentos en los que necesitemos un buen consejo, lo encontraremos. Ya saben aquel dicho popular, dime con quién andas. Terminen ustedes el dicho. Lo mejor que le puede pasar a nuestra familia y también al entorno donde nosotros vivimos es que el Espíritu Santo reconciliador sea el amigo a quien oímos. Está escrito en la palabra de Dios, si hoy oís la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, que cuando hemos vivido lleno de problemas, cuando nos hemos negado a oír al Espíritu Santo, no existe ningún momento más terrible ni más malo que cuando el Espíritu Santo nos habla y nosotros hacemos oídos sordos. Todos los problemas que nos han venido, porque el problema no es tener un problema, el problema es que el problema te aparte de Dios. Eso sí que es un grave problema. Los dolores, la falta de dinero, la falta de reconocimiento y todo lo que tanto el hombre y la mujer ama sobre la tierra, no es un problema si realmente el problema real, que es apartarse de Dios, no lo consigue. Permítanme el ejemplo que, aunque parezca un poco difícil de entender, ¿creen ustedes que fue un gran problema el que tuvo Job? Un problema terrible. Pero sin embargo el problema no consiguió lo que el diablo realmente quería. Sus 7 hijos y sus 3 hijas no fueron al infierno. Si leen ustedes el libro de Job, verán de qué manera Job trataba como sacerdote de su casa
a sus hijos delante de Dios. Estaba continuamente haciendo sacrificios para que aún las intenciones de los corazones de sus hijos pudieran ser perdonadas. Por lo que de alguna forma entendemos que el sacerdocio de aquel hombre y la condición de ese hombre evitaban que Satanás entrara y destruyera la vida espiritual de aquella familia. Porque lo mejor que le puede pasar a nuestra familia y también al entorno donde nosotros vivimos es que el Espíritu Santo reconciliador sea el amigo a quien siempre oímos. Satanás le dijo al Señor: déjame que le toque y verás si no blasfema tu nombre en tu propia presencia. Bien conocía Dios a Job. Dios no se juega su testimonio con cualquiera. Un problema que no consigue apartarnos de Dios es una dolencia momentánea, pero no se puede calificar como un problema. El problema más grave que pueda tener una familia cristiana es que cuando llega el problema a los padres, a los hijos, a los yernos, a las nueras, a los nietos, a ese entorno, a ese núcleo que realmente es tu familia, tu ADN. Y no consigue realmente que ese problema te haga abandonar a Dios. Estás sufriendo, estás en dolor, pero Satanás no está consiguiendo lo que realmente quiere conseguir. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Esto no es fácil en ciertas circunstancias dolorosas como la de Job y la de familias a lo largo de toda la historia cristiana y aún en nuestros días, que están sufriendo las consecuencias de los gritos del diablo que le dicen: si Dios está contigo, ¿por qué te pasa, te ocurre lo que te está ocurriendo? Pero en el fondo del hombre y de la mujer convertido aún queda realmente la sabiduría y el conocimiento de saber que el Dios que ha prometido la ciudad donde no se necesita sol, donde ya no hay más dolor, son capaces de levantar sus manos y saludarla. Saludan la ciudad diciendo que son extranjeros y peregrinos y que esperan un día andar por las calles de oro, entrar por las puertas de perlas y saltar como cervatillos de la manada, alabando al que vive por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo es ese buen amigo a quien siempre debemos de oír. Y si no somos capaces de oírle, entraremos en una decadencia tremenda, porque nos iremos empobreciendo en nuestra vida cristiana. En todos nuestros días cristianos necesitamos amigos, pero con una riqueza amigable. No amigos cuando todo nos funciona, porque andar con el Lázaro que va a ser resucitado es fácil, porque ese va a recibir realmente el salir de esa prueba. Volverá de nuevo el gozo y la alegría a la aldea de Betania, porque Marta y María recibirán por resurrección milagrosa a su hermano. Andar con el que siempre va a salir del problema
es fácil andar, pero cuán difícil resulta andar con el Lázaro, porque en la Biblia hay dos Lázaros. Está el Lázaro que resucita y el Lázaro que nunca encuentra un cacho de pan ni tranquilidad, es un mendigo. Andar con ese Lázaro no es fácil, pero indudablemente Dios caminaba con el mendigo y cuando murió mandó los ángeles para que se lo llevasen al reino de los cielos. Por eso al acercarnos hoy a la carta de Filemón nos acercamos realmente viendo con qué destreza del Espíritu Santo Pablo está diciéndole a Filemón: soy Pablo, soy prisionero de Jesucristo y me acompaña Timoteo. Uno debe de saber quién es el que le acompaña. Y en este caso, permítanme decirles que tenemos que saber que Él, hablando de Cristo, ha dicho: yo estaré con vosotros. Usted eso no puede jamás olvidarlo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Por ello los escritos de los cristianos, la voz de los cristianos, la imagen de los cristianos a lo largo de toda la historia se han convertido en bálsamo para el resto del grupo cristiano. ¿Conoce usted a alguien que cuando le manda un WhatsApp le hace bien? Hoy ya podemos hablar de este modo. Por medio de los móviles inteligentes hay alguien que nos manda un WhatsApp consolándonos. O nos llama por teléfono. Antes de empezar el culto, serían sobre las 6:15 o 6:20 de la tarde, me llamaba un buen amigo mío de muchos kilómetros de aquí, de más de 1000 kilómetros. Y hablando con él se descargaba contándome problemas muy terribles que tiene y llorábamos juntos. No te prives de mandarle un WhatsApp a alguien y que ese WhatsApp le hables y le digas y intentes consolarle, trayéndole una palabra a lo mejor profética que ni lo sabes, o una llamada telefónica. Vamos a orar, hermano Paco, un poco. Venga, ¿qué te pasa? No te preocupes, vamos a orar un ratito. Y te pones a orar. O le mandas una imagen, una foto sonriendo, aleluya, y diciéndole que el Señor ha derramado su sangre por nosotros, porque esas cosas son bálsamo para el resto del grupo cristiano de nuestro alrededor. Por lo tanto, Filemón, soy Pablo, soy prisionero, voy con el hermano Timoteo, que es un colaborador nuestro. Y también a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. No hay nada más importante que nuestra cristiandad sea lo suficientemente rica para que realmente los que viven con nosotros vivan exhortados sin necesidad de decirles palabras, sino por nuestra forma de vivir. Que en nuestra casa se constituya una iglesia sin necesidad de mensaje, sino que todos nosotros, los que vivimos bajo el mismo techo, o los que cuando podemos unirnos en una comida, en una festividad familiar,
nos reunamos realmente como cristianos y no que de alguna forma estemos tratando de cubrirnos el pecado los unos a los otros para que la familia no sea molestada. Eso no es amarnos como familia en Cristo, porque no somos iglesia. La iglesia del Señor se debe de decir los unos a los otros aquellas cosas que realmente nos privan, tanto la bendición aquí en la tierra como también la repulsa que puede tener el Espíritu Santo en contra de nuestro fracaso en el vivir delante del Señor. Escribo a la iglesia que está en tu casa, Filemón. Por lo tanto, termina en el verso 3 del primer encabezamiento de la salutación: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede desear la gracia y la paz a una familia que realmente entre ellos están de alguna manera cubriéndose los pecados los unos de los otros, sin exhortarse, sin llamarse al orden? Si así es, le puede pasar lo mismo que al sacerdote Elí, que no exhortaba a sus hijos. Ya sabéis lo que le ocurrió. Qué terrible ser un profeta tan tremendo como Samuel y los hijos que no se convirtieron, aunque él no era culpable de ello. No somos culpables si no lo somos, pero si lo somos, debemos de cuidar que nuestra casa sea una iglesia, para que la gracia y la paz sea realmente el pan que se pone sobre la mesa diariamente, para que el Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo gobierne nuestra vida. El versículo 4 sigue Pablo hablando de que Filemón es un hombre de amor y de fe. Y por lo tanto hace que exteriorice Pablo desde dentro del conocimiento que tiene de Filemón, diciendo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Indudablemente, cuando aquí aparece la palabra con todos los santos, para que no haya equivocación, podríamos traducirla y para todos los creyentes, para todos los convertidos, para todos los que están en tu entorno, porque lo bueno y lo malo, tarde o temprano, se sabe en la provincia, se sabe en el pueblo, se sabe en nuestro alrededor. Y Pablo daba gracias a Dios, que cuando se ponía a orar, hacía memoria de Filemón en sus oraciones. Y Pablo sabía orar, Pablo no era el tipo de orador que cuando oraba usaba de vanas repeticiones. A él se le conoce como aquel que decía: cuando doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Quiere decirse que cuando Pablo oraba con ciencia, con una ciencia tan profunda que sus oraciones han llegado a ser escritos que hoy aún bebemos de ellos y nos alimentan. Hago memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los creyentes.
Y ya saben ustedes que de Pablo es el escrito en Corintios que el amor no puede ser fingido, que el amor tiene realmente su obra y que el amor realmente tiene un balance de comportamiento. Entonces, si él dice que oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús, es porque era un comportamiento que se exteriorizaba, que no era solamente una frase. Porque el amor, como ya han dicho nuestros mayores, es demostrativo. El primero que demostró el amor fue el propio Dios de una manera tremenda, cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No creen ustedes que lo que más carecemos es de lo que más falta nos hace? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos todos pensando. Pero lo que no podemos esperar es que los demás tengan con nosotros el comportamiento que nosotros no tenemos con los demás. A veces queremos ver en los demás lo que nosotros realmente no poseemos, no tenemos. Por lo tanto, todo lo que los hombres queramos que hagan con nosotros, hagamos nosotros con ellos. Y continúa Pablo hablando al corazón de Filemón. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Utiliza la palabra vosotros, porque su familia era una familia que poseía una gran capacidad de bienes, pero que esos bienes tenían que ser eficaces, porque la eficacia de una familia no consiste en tener muchos bienes si luego esos bienes no están dirigidos hacia quien realmente pueden servir de provecho. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes cuáles son? No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo esto lo hago desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz, vente en pos de mí y tendrás tesoros en el reino de los cielos. ¿Os imagináis vosotros el avivamiento que hubiera producido en el entorno donde ese joven vivía si hubiese obedecido al Señor? Hay bienes, hay bendiciones que queremos que vengan porque oramos. Ustedes saben que las viudas y los huérfanos no se benefician de nuestras oraciones. Por orar por una viuda, la viuda no es bendecida, ni por orar por un huérfano. No, ahí no hay bendición. Señor, bendice a la viuda. Señor, bendice al huérfano. No hay bendición, porque lo que necesitan es lo material. Y la bendición hubiera sido extraordinaria si hubiese escuchado la voz del maestro, pero no le escuchó. Se marchó triste por la demanda del Señor. Hay tristezas que es la consecuencia de la desobediencia. Pastor, ora por mí. Paco, responsable, ora por mí, por favor, ora por mí. Y no se marcha la tristeza, porque la tristeza no se va por imposición de manos, ni por oraciones. La tristeza se marcha cuando hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el placer del alma.
Hacer la voluntad de Dios es el bálsamo para nuestras heridas. ¿Se imaginan ustedes cantando a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo? ¿Cómo podían cantar a medianoche estando en aquella circunstancia? Porque sabían que habían hecho la voluntad de Dios. Y como una alabanza que me dio Dios hace muchos años, ¿qué importa el sufrimiento cuando se está cumpliendo con su voluntad? Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios no podemos estar tristes, porque quien practica la voluntad de Dios es feliz, vive feliz, aunque carezca de todo lo que a otros realmente les sobra. Pero a nosotros, aunque nos falte de todo, ¿recuerdan ustedes aquella alabanza que ya no se canta? Cuando decía, aunque soy pobre, pero lo tengo todo, tengo a Jesús, tengo a Jesús, tengo a Jesús, que es el único tesoro. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos felices. Somos bienaventurados. Pablo está hablando a Filemón y a su familia. Tenemos, aleluya, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y terminando en el versículo 7 de este segundo encabezamiento de la carta de Pablo a Filemón, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los creyentes. Una familia dedicada estrictamente a consolar. ¿Habrá algún negocio más extraordinario que toda una familia, padre, madre, o nos vamos un poco más arriba, abuelo, abuela, los padres de tus hijos, de tus nietos, quería decir, que todo ese entorno sea realmente un entorno que vive, que cree y que ama a Dios. Por lo tanto, viendo cómo es esa familia, Pablo ahora va a interceder por un esclavo llamado Onésimo. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Solamente los hombres y las mujeres que están tan llenos de Dios y que oyen constantemente la vida del Espíritu en su vida, no van por ahí mandando, sino rogando. No van de alguna manera exhibiendo su autoridad ni su genio, sino te ruego por amor. Se consigue más rogando que con unas actitudes que nos rompen, nos dividen y levantan enfrentamientos. Dice, ya soy como soy, pues un anciano, y ahora también estoy prisionero de Jesucristo. Te ruego, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Era un convertido, no era un hijo natural.
Era alguien que se encontró mientras él estaba preso. Onésimo también cayó preso y allí le habló del Señor y le dijo quién era. Yo soy un esclavo de Filemón, trabajo en su casa, pero me he escapado, le he robado, me he marchado de allí. Y allí Pablo le habló, le testificó, le habló acerca de cómo debía de vivir y cómo debía de ser. Y dice que le engendró mientras estaban presos juntos. ¿Dónde le engendró? En la matriz de la iglesia, por medio del poder de la palabra. Y como conocía el testimonio de Onésimo, le dijo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Porque cuando uno se arrepiente, deja de ser inútil, aún en una casa de convertidos. En la casa de convertidos de Onésimo, siendo un hombre tan lleno de amor y de cariño, cristiano, su esposa, sus hijos y todo su entorno, Onésimo no pudo convertirse allí dentro, le robó, cayó preso, pero ahora fue tratado en un momento puntual de su vida. A lo mejor alguno de tus enemigos está siendo tratado por Dios. Y en otro tiempo te fue inútil y te hizo daño y te hirió y parloteó de ti y hizo las 1001. Pero el tiempo hay a personas que no le pasan en baldes, hay a otros pues que sí. A Judas no le sirvió de nada a los 3 años y medio de andar con el Señor, cada vez era peor. Hasta que terminó ahorcándose, no sin antes entregar al santo y al puro. Hay a quien el tiempo no le sirve de nada. No habrá ninguno entre vosotros que van pasando las semanas, van pasando los meses y es como que no pasa el tiempo y no sirve para nada el tiempo. Pero sin embargo, cada noche cuando Dios nos permite reponernos física y espiritualmente, cuando nos vamos a descansar y nos despertamos al día siguiente, lo vemos como una nueva oportunidad y luchamos por crecer. El cual, dice Pablo a Filemón, Onésimo en otro tiempo te fue inútil. Hay personas a nuestro alrededor que no han hecho nada más que daño y daño y daño y daño y siempre daño. Y nosotros decimos, ¿hasta cuándo? Hasta que cambien. Hasta que cambien. O a lo mejor no cambian. No cambiaron a lo mejor para su propio mal. Pero Onésimo cambió. Y dice Pablo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Qué gran cambio había tenido que hacer en este caso Onésimo, para que Pablo le dijera a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Dice, yo quisiera dejarle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Qué manera tan educada de educar. ¿Saben ustedes que para poder convivir juntos, la educación espiritual es imprescindible? Porque si no somos bien educados espiritualmente, nuestro comportamiento, disculpen por la expresión, pero no tengo otra, es asalvajada. No sabemos realmente
comportarnos con la educación para poder convivir juntos. Porque el convivir juntos es precisamente el fruto de la educación espiritual. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque Pablo ha entendido que Dios respeta la voluntad del ser humano. Y si Dios respeta la voluntad, ¿por qué nosotros no vamos a respetar la voluntad los unos de los otros? Respetándonos para que se nos respete. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo Onésimo, para que le recibieses para siempre, pero no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué manera tan extraordinaria de reconciliar a quienes están enfrentados. Hay quien es experto en romper, en dividir y en dañar. Pero hay otros hermanos y hermanas que son realmente catedráticos para unir, para reconciliar, porque tienen el amor de Dios y el Espíritu de Dios en sus vidas. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. ¡Qué bien! Que siempre hay alguien que quiere parecerse a Dios, que paga las deudas de los demás, porque Jesús pagó nuestra deuda. Los que seguimos al Señor tenemos que estar dispuestos, si así nos viene a la mano, pagar las deudas de los demás. ¿O no os acordáis del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sea que nosotros nos hayamos acercado al Señor diciéndole: Señor, Señor, perdona, no puedo pagarte, no, venga, te perdono. Y cuando salió de la audiencia de aquel hombre que le perdonó, vio a alguien que le debía una insignificancia comparado con lo que él debía. Y dice la Escritura que le golpeaba y le maltrataba. Se dieron cuenta los consiervos, lo denunciaron, y aquel señor que le perdonó la deuda muy grande, le dijo: por haber hecho esto, ahora vas a caer preso y no vas a salir de allí hasta que ya veremos a ver quién es el que te paga la deuda. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Él se comprometió, porque para reconciliar, para poder ser personas de paz, normalmente el que pone la paz siempre tiene que poner algo sobre la mesa para reconciliar a las personas. Dice: por no decirte que aún tú mismo me debes también. Es decir, que Filemón estaba endeudado con Saulo, en este caso Pablo. Estaba endeudado con él, pero Pablo nunca le cobró la deuda. No cobres siempre todas las deudas, porque a lo mejor te servirán para reconciliar a alguien a quien el que a ti te debe le puedas decir:
perdónale y yo también te perdono a ti. Sí, hermano, tenga yo algún provecho, versículo 20, de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Era tan importante para Pablo que se quedaba preso y Onésimo salía de la prisión, ver cómo Filemón y Onésimo entraban en un abrazo. No lo mismo que el hermano del hijo pródigo, que cuando vio que su padre abrazaba a su hermano, no quería sentirse a gusto ni bien. Porque cuando se ve realmente el bien de los demás, se nota realmente que hemos nacido de nuevo. Te he escrito confiado en tu obediencia, versículo 21, sabiendo que harás aún más allá de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Seguid orando por mí, yo me quedo preso, pero prepararme alojamiento. No dejéis de orar por mí, porque así os seré concedido. Creía en el poder de la oración. Y para terminar, le recordó a un tal siervo de Dios, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que eran colaboradores suyos. Y se despidió como siempre se despedía Pablo, con lo más necesario en la vida cristiana: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Sí, porque como nuestro espíritu humano no esté cubierto total y absolutamente por la gracia redentora del Señor, no seremos personas capaces de reconciliarnos y de reconciliar, pues está escrito: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para perfeccionar a los santos para el ministerio de la reconciliación. No se me olviden ustedes nunca que ustedes han sido llamados a reconciliarse entre ustedes y a utilizar el amor de Dios para reconciliar a los que viven alrededor. Que la paz del Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo gobierne el espíritu humano de ustedes y también el mío, el de mi familia y el de cada familia de los que me oyen. Un fuerte abrazo para todos en el nombre de Jesús.